Óigame, hablar de las comunicaciones es hablar de momentos muy importantes. Así que ya con nosotros, ahí está con nosotros el pastor ahí. Aquí está con nosotros el buen amigo. Me ponchaste. Tranquilo, pastor, tranquilo. Eso pasó en las noticias, eso pasó mucho ahora en la eso pasó en todos lados. Ya con nosotros el buen amigo, el pastor Jesús Rivera, el gerente del 104.1 Redentor. Y viene a hablarnos sobre la experiencia del pastor y las comunicaciones. Óigame, y hemos estado teniendo un tiempo extraordinario conociendo la historia de tantos hombres y mujeres de Dios que han visto en las comunicaciones ciertamente una forma y una manera de poder difundir la palabra que el Señor nos ha puesto para compartir, el evangelio. Y ciertamente hemos estado dando un recorrido histórico que me ha parecido genial lo que ha estado sucediendo, y esta mañana ciertamente no será la excepción. Pastor, antes de continuar, permítame enviarle un saludo por acá a nuestra querida pastora Omaira McNamee desde Panamá. Nos dice buenos días, saludos y bendiciones. Pastora, un abrazo, que la paz del Señor sea contigo. Pastor, ciertamente en un tiempo lindísimo que hemos experimentado con usted. Bienvenido nuevamente aquí a Terto Hablemos. Gracias, Pastor Semidey, gracias a la audiencia de Terto Hablemos. Una bendición, un privilegio que el Señor nos concede nuevamente estar para participar con ustedes y continuar con este proyecto del Pastor y las Comunicaciones, haciendo una radiografía de lo que son las comunicaciones cristianas, haciendo una radiografía de lo que hemos visto desde que comenzamos la sección. Me pareció muy importante, ¿verdad? El hecho de que se nos abriera esta oportunidad, porque hemos compartido un material que trabajamos, material que usamos para nuestra tesina de maestría en la Universidad Teológica del Caribe, y nos ha sido, ¿verdad?, una oportunidad de comunicar este contenido que me parece que como hemos dicho, pues se mantiene ahí en las redes, se mantiene en las distintas plataformas que usted tiene, y me parece que puede ser de utilidad. Fíjate, pastor, que mirando toda esta trayectoria de las comunicaciones cristianas, las pasadas 2 semanas estuvimos viendo cómo algunos ministerios de la iglesia, especialmente en Puerto Rico, ministerios de trabajo social, ministerios evangelísticos, como los hermanos Jiménez, la reverenda Aurea Martínez Vilar, el evangelista Jorge Rasky, el evangelista Gigi Ávila y otros, fueron hombres y mujeres de Dios que Dios les permitió no tan solo de levantar unos ministerios poderosos que alcanzaron no solamente a Puerto Rico, sino al mundo, y que precisamente vieron en las comunicaciones cristianas y en las comunicaciones en general la oportunidad de extrapolar, de llevar más allá sus ministerios, sus contenidos, la palabra que Dios había puesto en sus corazones, el trabajo que Dios había puesto en sus manos, cómo utilizaron los medios de comunicación para que este mensaje y este contenido se diese a conocer más allá. Cuando miramos la experiencia de la reverenda Aurea Martínez Vilar, y hablábamos la reverenda Aurea Martínez Vilar, utilizando los medios de comunicación, tanto secular como cristianos, logró llevar su mensaje, hacer un trabajo espectacular, y vimos cómo se convirtió en la mujer de las Américas. O sea, porque precisamente se dio a conocer a través de los medios de comunicación y su trabajo. Así que, y el evangelista Gigi Ávila, el evangelista de Rasky, Gigi Ávila logrando montar, me parece, una de las cadenas en aquel momento, yo siempre lo decía, la cadena del Milagro Internacional llegó a ser, me parece, el canal de televisión más grande cristiano más grande que desde Puerto Rico. O sea, desde Puerto Rico al mundo. Ni siquiera los canales seculares tenían la capacidad que tenía la cadena del Milagro con el evangelista Gigi Ávila en su momento. O sea, era un canal que cuando no había internet, cuando no había esta posibilidad de que ahora pues por internet se conectan y los contenidos se comparten por internet, en el momento en que el hermano Gigi Ávila está trabajando, tiene que utilizar satélites que costaban cientos de miles de dólares, y sin embargo, en un momento determinado, en el momento pico de la cadena del Milagro, cubría prácticamente el mundo a través de los satélites. Llegó a
Pastor, llegó a tener audiencia en los 5 continentes. Los 5 continentes, y no había ningún canal secular en Puerto Rico, a menos obviamente que hiciera alianzas en momentos dados con otros canales de los Estados Unidos para poder tener la cobertura 24/7, 24 horas, 7 días a la semana que tenía la cadena del Milagro Internacional. Así que me parece que eso fue una gesta que la iglesia tiene que agradecer a la figura de nuestro hermano Gigi Ávila y el trabajo del Ministerio Cristo Viene, que todavía hoy están los muchachos allí, está el hermano Tommy Figueroa, que es el presidente de la cadena del Milagro, y está todo este equipo de trabajo que están haciendo el esfuerzo por darle continuidad a este legado del evangelista Gigi Ávila. Pero algo que quisiéramos mirar hoy es el hecho de que los medios de comunicación cristiana han tenido también la oportunidad de levantar figuras que han sido figuras que han trascendido la radio cristiana y se han convertido en figuras importantes dentro de la radio y la televisión secular. Han sido hombres y mujeres que Dios los capacitó y los ha capacitado con unos talentos en la locución, en la comunicación social, que sencillamente no tan solo fueron instrumentos importantes en los medios de comunicación cristianos, sino que trascendieron. Fíjate que la radio, además de ser un medio de comunicación, es también un medio de oportunidades, un campo de oportunidad laboral donde las personas han podido desarrollar sus ministerios profesionales y llevarlos a la radio secular. Y eso lo vamos a seguir viendo, Pastor Semidey, porque hay muchos muchachos jóvenes en estos días que están incursionando en los medios, que están trabajando en los medios seculares y que son productos de la iglesia, son productos de nuestros medios de comunicación cristianos. Pudiéramos mencionar muchos que en este momento están despuntando en esa línea, pero por ejemplo, mirando un poquito al pasado, tenemos un hermano que fue el hermano Antonio Rodríguez Carmona, que fue un historiador y escribió un libro sobre la historia de la iglesia en Puerto Rico en su momento dado, de una forma gráfica, y él reseñó la vida de Ramón S. Olivencia. A Ramón S. Olivencia ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de las primeras oportunidades de la iglesia pentecostal en la radio. Así es. Dice que a Ramón S. Olivencia fue el decano de las comunicaciones cristianas. Dice, llegó a conocerse como el decano de los comunicadores cristianos. Rodríguez Carmona relata que la experiencia de Ramón S. Olivencia comenzó en el año 1944 en la WPRA de Mayagüez 990, cuando era asistente a pastor de la iglesia pentecostal allí en Mayagüez. En 1946 se convirtió en locutor profesional precisamente en esa emisora donde trabajó hasta 1950. Como bien indica Rodríguez Carmona, en aquellos primeros años de la radio, el ser locutor era pertenecer a una clase especial donde no cualquiera podía ser locutor, ¿verdad? En esos momentos, en esos primeros años, en esas primeras décadas de la radio, el ser un locutor profesional de la radio secular era un privilegio, era una clase y no todo el mundo podía ser profesional. Tú tenías que tener una voz profunda, una voz grave, tenías que tener una dicción perfecta, tenías que tener un conocimiento amplio de muchos temas de la vida para poder ser ese locutor, porque muchas cosas había que improvisarlas y tenías entonces que tener esa capacidad de improvisación, hacer entrevistas a profesionales, a políticos, y tenías que tener toda esa capacidad. Dígame. Pastor, mira a ver si tú recuerdas esta voz. Mira si recuerdas esta voz. Se apagaron. ¿Cómo engañan los hombres, Señor mío? Cuántos falsos caminos me indican. Caminos. De lenguas y conté los años. Ahí usted está escuchando la voz de Ramón S. Olivencia. Ramón S. Olivencia. Sí. No moví un paso en este lodo inmundo. Señor, estoy hundido en el pecado. ¿Y qué será de mí cuando ya sienta que el fango va subiendo despiadado?
me cubra el pecho y entre en mi garganta y se apague mi voz y el fin llegado. Ay, ¿qué será de mí? Señor, ¿me escuchas? Perdido estoy si no me das la mano. Quizás también. Interesante, pastor, interesante cómo este buen hombre de Dios, que ciertamente fue una voz y un ícono para el país de manera extraordinaria. Ese poema, que de hecho lo escribió él, según tengo entendido, si mal no recuerdo, se llama Ese Camino de Barro. Y ese poema es un poema que casi me lo sé de memoria. Mi mamá también lo recitaba. Sí, sí, porque fue un poema que Olivencia lo vivió como su propio testimonio y se sonaba mucho en la radio. Él lo grabó y se sonaba mucho. De hecho, aun cuando está ahí y lo encontraste en no sé dónde, está en YouTube. En YouTube, no, aún así, y obviamente esto que estás viendo estamos escuchando una grabación, ¿verdad? Correcto. O sea, que no le hace tanto, no le hace justicia a su voz. No hace justicia a su voz, ¿verdad? Tiene mucho problema ahí, pero cuando estoy con eso, pues vemos su dicción y vemos su empeño. La carrera de este gran hermano profesional abarcó 48 años de trabajo. Olivencia expresó que lo mejor que le había podido pasar en su vida es haber sido la capacidad de servir al Señor. Este logro es importante ya que esta capacidad profesional fue atesorada por los medios de comunicación cristiana. Su voz fue puesta al servicio de emisoras cristianas y sirvió de mentor a muchos locutores del medio cristiano. Ramón S. Olivencia colaboró por muchos años con el ministerio del evangelista Roberto Fierro, siendo el productor, conductor y la voz oficial de sus programas radiales. En la década del 80 colaboró como locutor del Departamento de Noticias de Radio Redentor. Olivencia perteneció a la Junta de Directores de Radio Triunfo para 1992. Carmona dice, Olivencia fue secretario y el único miembro laico de dicha Junta de Directores. En Radio Triunfo colaboró y ayudó a la administración, ayudando a levantar más el poder cristiano mediante el uso de las ondas radiales. Olivencia daba gracias a Dios porque le permitió usar su experiencia para servir a la radio cristiana. Así que este locutor, que fue muy conocido, de hecho fue la voz oficial de WKQ 580 por cerca de 40 años. Así que nos levantaba por las mañanas muchas veces, ¿verdad? Con esa voz. Luego pasó a trabajar con también al final de su vida terminó haciendo algo también en la Supercadena. Y como dice el escrito, pues trabajó, fue vital cuando se compró Radio Triunfo para la Iglesia de Dios Pentecostal y lo pudieron incorporar a él para que los asesorara, para que trabajara mucho con lo que es la Iglesia de Dios Pentecostal. Él era miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal, así que se convirtió en ese brazo de apoyo para que Radio Triunfo también pudiera seguir hacia adelante, profesionalizándose, ¿verdad? Haciendo las cosas para la radio cristiana, nos llevó a esos niveles. Fíjate que estos hombres de Dios nos han retado a hacer radio cristiana en una capacidad mucho más profesional. Yo recuerdo yo era el control de Ramón S. Olivencia en Redentor, cuando a mediodía hacíamos un noticiero y él salía a las 10 de la mañana de su turno en WKQ y luego llegaba a Redentor de 12 a 1 hacer un noticiero con nosotros, y yo tuve el privilegio de ser su operador de control. Excelente. Muchos años. Fíjate que otro de estos grandes locutores, comunicadores cristianos que también sirvieron a Puerto Rico y a las comunicaciones cristianas, lo fue José Antonio Pepe Ayala. Es otro de estos profesionales cristianos que incursionó en el campo de las comunicaciones. Pepe Ayala, como todos lo conocían, comenzó como locutor de noticias en 1954, precisamente en WKQ. Además fue camarógrafo de Telemundo del Canal 2 y en 1952 inició su carrera profesional en las radionovelas, narrando y siendo voz oficial de las novelas que se transmitían por radio
en ese momento para la década del 50. El fenecido locutor también fue pionero en la industria del doblaje de series estadounidenses para países latinos. Pues dobló series, dobló películas. Fue también el padre de la también ya fenecida y querida hermana Lisette Ayala, también, ¿verdad?, que trabajó con nosotros y que la recordamos con mucho cariño. Lisette Ayala también era hija de Pepe Ayala. Tremenda voz también. También Lisette, sí. Tremenda voz. Y Mayra también, porque él tiene otra hija que se llama Mayra, que no sé si todavía estará, pero trabajaba en el cuartel general de la policía como comunicadora allí en el cuartel general de la policía. Dice, muy orgulloso de que su hija siguiera sus pasos en las comunicaciones, compartió micrófono con ella como locutores de noticias por espacio de 14 años en la supercadena 630 AM, donde laboraron por más desde la década del 90. José Antonio Pepe Ayala falleció en el mes de abril del 2008. Sus últimos años como locutor profesional de noticias los trabajó precisamente con nosotros en Radio Redentor. Aquí contribuyó con su expertise en el proyecto noticioso de 104 FM Noticias de Radio Redentor. En adición, durante esos años de trabajo profesional pudimos mencionar que colaboró en varios importantes proyectos relacionados con la iglesia y los medios de comunicación cristianos. Fue uno de los locutores profesionales de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico en el proyecto que se conoció como el proyecto del Maratón de Lectura Bíblica de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico. Este proyecto consistió en una programación especial de lectura bíblica por 36 horas consecutivas. No sé si recuerdas esa experiencia. Claro que sí. Del Maratón de Lectura Bíblica, que, claro que inicialmente este proyecto comenzó en Radio Redentor con el proyecto de la Sociedad Bíblica del Maratón de Lectura Bíblica y 36 horas consecutivas leyendo la Biblia, Pastor Semidey. Y tuve también el privilegio de ser el operador que me di la primera y muchas amanecidas, pero el primer radio maratón de la lectura bíblica, yo estuve allí. Estábamos simultáneamente en un estudio produciendo, grabándole a estos hombres, estas grandes voces de Puerto Rico que prestaron su voz para leer la Biblia: Pepe Ayala, Ramón Olivencia, Lisette Ayala, Melvin Rivera Velázquez. Estas voces extraordinarias de la iglesia los teníamos en unos estudios grabando las voces, grabando la Biblia, y estábamos en el estudio del aire dándole play con los reel to reel para que entonces esos maratones corrieran y esa lectura. Entonces estábamos trabajando simultáneamente. Literalmente me amanecí ese primer maratón de lectura bíblica, y esto me recuerda este grato recuerdo de un querido hermano que trabajaba con las sociedades bíblicas, y lo enviaron a estar conmigo en esa primera madrugada. Pero cuando llegó a la emisora, llegó con una colcha, con una almohada, con su sleeping bag, y yo digo, pero ven acá, ¿tú vienes a amanecerte conmigo aquí trabajando o vienes a dormir? No, él se amaneció contigo, él se amaneció, pero él estaba durmiendo. Se amaneció conmigo. Estaba amanecido, pero durmiendo. Sí, este proyecto de lectura bíblica, que luego bajó a 24 horas y siguió, lamentablemente desapareció un poco de la radio cristiana. Un gran proyecto. El proyecto de lectura bíblica era un gran proyecto. Vamos a hacerlo otra vez, pastor. Vamos a hacerlo. Este proyecto inició, ¿sabes? Leer la Biblia 24 horas al día. ¿Sabes? Estar 24 horas leyendo la Biblia. Que simplemente la palabra de Dios surque los aires y penetre la vida de la gente. Hay gente, nosotros estamos equivocados. Nosotros pensamos que la gente conoce la Biblia, que todo el mundo conoce la Biblia, que todo el mundo ha oído la Biblia. En Puerto Rico hay mucha gente que nunca ha tenido la Biblia en sus manos. En Puerto Rico hay gente, y en el mundo mayormente también hay gente que nunca ha entrado en contacto con la palabra. Y ahora, con los medios de comunicación, las plataformas digitales que nos permiten llevar este mensaje, creo que este proyecto de lectura bíblica es un proyecto que debemos darle continuidad dame el cue y lo producimos, hermano. Dame el cue. Lo que necesito es que tú me des el cue. Me parece que está surgiendo aquí Dame el cue. Si tú me das el cue, yo me encargo de producir el evento. Dame el cue.
Usted es el jefe, usted del Q y le damos para adelante. Vamos a hacerlo. Este proyecto comenzó en Radio Redentor a mediados de la década de los 80 bajo la dirección del también locutor y secretario general de las Sociedades Bíblicas Melvin Rivera Velázquez. En este proyecto también participaron locutores profesionales tales como Ramón S. Olivencia, Lisset Ayala, Aníbal González Irizarry, Edwin Lemuel Ortiz, las actrices Marta Romero, Gladys Rodríguez y el actor Benjamín Morales. Todos estos hombres y mujeres de Dios prestaron sus voces y lo digo y me emociono porque participé de esto. Estuve ahí, le grabé a estas personalidades, tuve el privilegio de estar con ellos y ver sus capacidades y su entrega al servicio de la Biblia, al servicio de la iglesia. José Antonio Ayala colaboró activamente con el pastor licenciado Rafael Torres Ortega. Apareció en el momento justo cuando el conocido programa Encuentro, ya en la televisión, peligraba. Había amenazas de que no podía continuar al aire por falta de solvencia económica. Según narrase Ayala en entrevista con la revista TV Guía, el Espíritu Santo se manifestó durante uno de los cultos y explicó que ese programa era de él y que tenía que continuar en la televisión puertorriqueña. La obra de Dios necesitaba continuar abriendo surcos en los corazones de los televidentes. La gesta de José Antonio Ayala y otros colaboradores rindió frutos. Consiguieron la cantidad de $12,000 en tan solo 15 minutos. Encuentro fue de suma importancia para la audiencia, como escribió el que realizó la entrevista en TV Guía. El programa alcanzó a hombres y mujeres de todas las religiones. Traía invitados que participaban en distintas creencias, pero que habían tenido un encuentro con Dios. Radio Redentor fue la plataforma que Dios usó para que se transmitiera inicialmente este programa Encuentro de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, ininterrumpidamente por más de 2 décadas. Ayala reconoció la importancia de la emisora en el éxito del programa. Añadió: Radio Redentor ha llenado una necesidad en la radio increíble, pero nosotros en la televisión reforzamos esa labor que ellos realizan. Dios tiene planes. Este paso de comunicación transmitido en el programa a través del Canal 11 abrió el camino y los inicios de los canales de televisión cristiana. Así que cuando el programa Encuentro, que originalmente se transmitía por 104.1 FM Redentor por 2 décadas, más de 20 años, este querido hermano pastor, amado por toda la iglesia en Puerto Rico, Rafael Torres Ortega, licenciado Rafael Torres Ortega, por más de 20 años consecutivamente en este espacio de 7 a 8 de la mañana, venía desde Bayamón rompiendo el tapón, moviéndose por ese terrible camino de tapón para llegar a nuestro estudio en Río Piedra, para desde allí hacer este programa consecutivamente por más de 20 años. Y esto luego fue lo que dio espacio para que entonces el licenciado Rafael Torres Ortega también fuese invitado a producir ese programa Encuentro en el Canal 7, luego en el Canal 11, en las cadenas de Pérez Perry. Y fue interesante porque José Antonio Ayala llegó en ese momento, ¿verdad? Y se convirtió en coanfitrión del programa, ayudando a Torres en la moderación del programa. Y de esa misma manera, pues logró que el programa permaneciera. Igualmente, Pepe Ayala también fue la voz de Clamor a Dios. En sus últimos años también José Antonio Ayala colaboró grandemente con el evangelista Jorge Racky, ayudándolo también en sus programas de televisión y de radio, y fue un hombre que Dios usó para todo este trabajo muy importante. Si un vozarrón tenía. De verdad que era una cosa, era espectacular escucharlo. Y oye, y no es la típica voz que cuando la gente va a hablar engola, es que él hablaba así. Natural. Él hablaba así. No importa, o sea, donde tú lo vieras, donde tú lo escuchas, él hablaba así, era él. Era espectacular. Y hombres humildes, José Antonio Ayala, Ramón S. Olivencia, hombres que aún cuando habían alcanzado unas posiciones en la radio y la televisión secular, eran gente sencilla, humilde, que tú podías hablar con ellos, que podías compartir con ellos, podías tomar café con ellos, y seguían siendo, porque obviamente el valor cristiano, Pastor Semidey, no hay nada más poderoso que el valor cristiano. No hay nada más poderoso que
que sanarse desde las raíces y luego el tronco y luego las ramas para poder sí, así es. Qué poderoso eso que expresó el pastor Yamil. Poderoso. Si Dios lo permite, pastor, la semana que viene vamos a mirar un poco a algunos otros de estos baluartes. El pastor Edwin Lemuel Ortiz, vamos a hablar de él la semana que viene y otros, así que me parece que estamos disfrutando de esta experiencia. Muy buen tiempo, y que la audiencia nuestra sepa que estos detalles históricos que se están presentando aquí, históricos, relevantes, es gente que Dios usó, y que ciertamente, voy a decir esto con cuidado, pero lo voy a decir. Necesitamos que Dios siga levantando hombres como estos y mujeres, que no solamente se queden en el ambiente cristiano, que puedan trascender a otros ambientes, que trasciendan, que Dios los pueda llevar a los medios, y que en los medios allá alumbren, y allí ciertamente Dios los pueda usar, y que cuando la gente los vea, la gente pueda decir: mira qué talento extraordinario, mira qué tremenda voz tiene, mira qué tremendo productor, mira qué tremenda cosa es, pero al final del día la gente diga: pero esa persona ama a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos gente así, y por eso es que estamos, el pastor Jesús Rivera está trayendo estos ejemplos, porque fue gente que trascendió. No se quedaron solamente en las filas de nuestras iglesias, es gente que trascendieron. Dios los usó de manera extraordinaria, de forma secular, y dieron un testimonio de Cristo en esos ambientes. Y me parece que necesitamos que siga ocurriendo eso, que Dios siga llevando gente, que Dios siga utilizando gente, ya sea que están en nuestras iglesias, pastor, porque me parece que hay gente en nuestras comunidades de fe con grandes talentos, pero quizás no se quieren exponer, no sé, quizás por miedo a dañarse en el camino o cualquier otra cosa. Pero yo creo que hay gente que están en nuestras congregaciones que tienen grandes y poderosos talentos, que yo sé que si los exponen, Dios los pondrá en gracia, y ciertamente Dios los usará en los medios donde Dios los lleve, pastor. Tenemos que trabajar especialmente, cuando miramos estas cosas, me parece que algo que podemos hacer es exhortar al pastorado de la iglesia puertorriqueña y de la iglesia del mundo. O sea, los pastores tenemos que, primero, internalizar, creer en estos proyectos de comunicación, y segundo, tenemos que motivar a nuestros jóvenes. Tenemos que trabajar con la juventud, pastor, sí, de las iglesias. Tenemos que empoderarlos, de manera que nuestros jóvenes puedan tener la capacidad y puedan entender que esas posiciones le pertenecen a ellos, que ellos pueden aspirar a eso. Así es. Mira, tú tienes un muchacho como como el que está, el jovencito nuevo que está en Telemundo, Jeremy, no sé si... Sí, el muchachito. Es cristiano. Es cristiano, tú sabes. Es cristiano, no lo sabía. Sí, necesitamos seguir empoderando. Excelente. Para que sigan haciendo el trabajo, y para que Dios los ayude a seguir orando por ellos para que puedan seguir haciendo el trabajo, porque no es fácil. O sea, cada vez que pasan los años, pues estar en los medios, estar en el ambiente secular, es como decía el poema de Olivencia, es caminar por un camino de barro. ¿Sabes? Que es difícil que el barro no se te pegue, pero tenemos que sacudirnos el barro, y tenemos que, si hay valores, si hay principios, si hay unos fundamentos bíblicos. Por eso la importancia de enseñar los principios bíblicos como hay que enseñarlos, con la correcta interpretación, con la correcta hermenéutica, de manera que nuestra gente esté empoderada con la palabra de Dios, con la autoridad de Dios, para poder hacerle frente al mundo que nos rodea. Así que es parte de lo que estamos trabajando, pastor. Yo afirmo tus palabras, hermano mío, las afirmo, las suscribo. Me parece que es importante que cada pastor y cada pastora ciertamente responda ante esta realidad que hoy estamos viviendo. Y nuevamente repito las palabras del pastor Jesús Rivera: empoderar a nuestros muchachos, que Dios los use, que es bueno tener médicos, abogados y muchas cosas que tenemos, pero también necesitamos buenos legisladores cristianos que amen a Dios. Necesitamos senadores que amen a Dios, senadoras. Necesitamos gente en los medios, actores, artistas. Necesitamos gente que ciertamente que Dios los usa en nuestras congregaciones, que puedan ser expuestos,
que puedan llegar a los medios y que en los medios Dios pueda alumbrar. Necesitamos luz en medio de las tinieblas. Me parece que sí. Eso es así. Fíjate que ahora mismo la experiencia que acabamos de vivir con las elecciones, el Proyecto de Dignidad, fíjate cómo lamentablemente dentro de los medios seculares nadie pudo mirar el Proyecto de Dignidad como lo que realmente iba a terminar siendo. Sí. Y ahora todos están diciendo, wow, ¿qué pasó aquí? Espérate, se nos escapó esto. Y reconozco que, dicen algunos de ellos, reconozco que minimicé este proyecto, reconozco que me burlé, reconozco pero realmente era otra cosa, que hay una gente que se han dado cuenta de que la iglesia es otra cosa, se han dado cuenta que la iglesia está presente en Puerto Rico y que la iglesia tiene una función y va a decidir muchas cosas la iglesia en Puerto Rico. Mira, pastor, y voy a decir esto y me hago responsable de mis palabras, pero yo sigo insistiendo, y lo dije y lo compartí, lo he compartido en varios foros. Yo sigo insistiendo que este es el momento de nosotros poder, esos muchachos y muchachas que tienen estos dotes de presencia, que tienen, tú sabes, que tienen ese carisma, gente que les gusta el medio, les gusta el ambiente político, pero que aman a Dios. Este es el momento de cogerlos, prepararlos, adiestrarlos, enseñarles la palabra de Dios y exponerlos para que de aquí a 4 años más, cuando vengan nuevamente las próximas elecciones, nosotros podamos tener un proyecto de dignidad preparado con plataformas coherentes, con todo un grupo de gente, con toda una estructura, como cualquier otro partido político, tú sabes, con todo, pero gente que ame a Dios, porque ciertamente este es el momento para hacerlo. Ya comenzó el proceso de cambio. Si no continuamos en este proceso, lo he dicho en muchas ocasiones, se nos va a ir la guagua. Y yo creo que tenemos el tiempo para hacerlo. Tenemos estos 4 años para prepararnos para ese proceso. Mira, tengo por acá, permítame, pastor, decir este comentario que me parece que es importante que lo pueda compartir. Primero, Amadelín nos dice que así es, amén. Eso es un amén. Y también el pastor Jorge Figueroa nos dice, mira, el Señor preparándonos en las comunicaciones para un tiempo como hoy fue algo que muchos no vimos venir. Tenemos que adaptarnos a nuestra nueva realidad. Así que el Señor nos ayude para todo este proceso. Adelante, pastor. Saludos a Jorge, con mucho cariño y gracias por sus palabras. Me parece que sí, que en este momento, fíjate que esto que estamos trabajando aquí fue ese ponernos los pantalones largos de los medios cristianos y cómo los medios cristianos en este momento, porque tenemos que decirlo también, si algo empujó y ayudó a empujar, aparte de las plataformas digitales, a estos candidatos de Proyecto de Dignidad, fueron los medios de comunicación cristianos. Estamos de acuerdo. Fue la radio cristiana, fue la televisión cristiana lo que entonces ahí alguien decía en estos días, nos describía como decía, ellos se promovieron por las redes y por medios no convencionales, en programas no convencionales, como nos describieron a nosotros, ¿verdad? Como programas o medios no convencionales. Pero también eso va a ser importante porque van a entender que esos medios que ellos llaman y esos no convencionales, no convencionales son también importantes y tienen que mirarnos con respeto. Me parece que estamos en una coyuntura bien interesante. Pastor, te pregunto, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo, con tu ministerio, dándote gracias? Porque ciertamente, como siempre, una tremenda jornada. Amén, gracias, pastor. 104.1 FM Redentor. Estamos ahí en nuestra página de internet, 104.1 FM Redentor. Nuestro correo electrónico jrivera104@gmail.com. jrivera104@gmail.com. También le decimos a la gente que nos puede estar viendo que pueden bajar la aplicación de 104.1 FM Redentor en iPhone o en Android y pueden escuchar la programación de nuestra emisora durante todo el día. Busquen en iPhone, en Android a 104.1 FM Redentor y escuche la programación del 104.1 FM Redentor que está bendiciendo a Puerto Rico. Miren, la primera cristiana, 104.1 Redentor, en cualquier lugar del planeta donde usted nos puede estar escuchando. Usted vaya a su Apple Store
o en Android a su Marketplace, creo que se llama, y usted va allí y usted baja la aplicación 104.1 Redentor, y donde quiera que usted pueda estar, usted puede escuchar toda la programación, ciertamente de la primera emisora cristiana de Puerto Rico, para la gloria del Señor. Pastor, un abrazo. Amén. Gracias. Dios En la me lo paz del bendiga Señor. mucho. Un abrazo, hermano mío.